A continuación, horneados por Gross. Ya listo para comenzar con la confección de dos budines o tortas o cakes. Una es un budín con damascos secos rellenos, que en vez de hacer un budín y hundirle las frutas directamente en la masa, lleva un poquitito más de trabajo en la confección, pero después el resultado es muy lindo a la vista y por supuesto al sabor. Y la otra es una clásica receta llamada budín hamburgués, que creo que con la ciudad de Hamburgo no está emparentada para nada, pero sin embargo es un budín de chocolate, pasas y nueces que es muy común en Sudamérica. Entonces son dos recetas que son súper interesantes y que nos van a sacar airosos cuando tengamos que llevar algo para alguna comida elegante. Comencemos con la de damascos secos rellenos. Los damascos por ahora los dejamos de costado y vamos con la masa. Lo que vamos a hacer es una masa que va a estar a mitad de camino entre un budín o un cake o un queque y una masa de tarta. Entonces va a ser una masa que no va a ser tan blanda como un budín, pero tampoco tan seca como la de tarta. ¿Qué es lo que tenemos? 200 gramos de manteca con 200 gramos de azúcar. Todo eso lo vamos a poner a blanquear con una pizca de sal y después vamos a incorporarle 2 huevos que son 120 gramos y después 250 gramos de harina. Si nos fijamos tenemos 200, acá 120, es decir, hay menos líquido, por eso la masa va a ser un poco más seca. Y acá tenemos 250 gramos de harina con 50 de almidón de maíz y el polvo leudante, 300 y algo de gramos. Entonces eso nos va a dar idea de la textura de la masa, que no va a ser tan blanda como la de un queque o un ponqué. Vamos a perfumar con ralladura de naranjas y vamos a tamizar acá los secos. Entonces habíamos dicho harina de trigo 250 gramos. Siempre en la Argentina existe lo que llamamos harina 4 ceros, que es la más blanca, 3 ceros, que es la de panadería, y existe una 2 ceros, pero es difícil de conseguir en el supermercado, que es más para pastas. Nosotros en pastelería siempre utilizamos la harina 4 ceros y en su país ustedes busquen la harina más blanca que hay, o la harina para cakes o la harina de repostería. 250 de harina, 50 de almidón y 10 gramos de polvo para hornear. Todo esto lo tamizamos y lo vamos a integrar después de los 2 huevos. No se olviden que tenemos que revisar siempre el bol de la batidora para poder hacer que la mezcla sea completamente homogénea. Después la masa tiene apenas esa ralladura de naranjas, porque después va a haber mucho sabor a través del relleno. Entonces acá estamos y vamos a agregar entonces los secos en forma lenta y vamos a comprobar la textura de la masa. Listo, tenemos ya esta masa que nos damos cuenta que ya no es una crema como tenemos siempre con los budines. La vamos a bajar directamente a un papel vegetal, un papel manteca o un film o aluminio, lo que ustedes quieran, porque esto tiene que enfriar. A diferencia de cuando hacemos un queque que enseguida ponemos en un molde y va al horno, acá lo tenemos nosotros que enfriar. Unimos con la espátula, retiramos todo y vamos a colocarlo acá. Es una masa que, al igual que la masa de las tartas, se deja reposar en frío para que entonces la harina se hidrate y quede un poco más fácil de trabajar con las manos, porque lo tengo que trabajar justamente con las manos. Entonces, y lo vamos a aplastar hasta lograr aproximadamente
una masa. No se preocupen de hacerlo muy prolijo, sin embargo vamos a tratar de llegar más o menos a 5 milímetros y los vamos a dejar en heladera que repose. ¿Por qué? Pues después yo tengo que cortar pedacitos de masa y la tengo que poder trabajar mínimamente un poco con las manos. Así que me llevo esto en una placa a la heladera, las placas, y le vamos a dar frío, más o menos unos media hora hasta una hora de frío. Mientras la masa reposa en frío, vamos a ocuparnos entonces de las frutas. Lo que tenemos son damascos secos o chabacanos o albaricoques, que siempre los conseguimos con un color muy naranja y si bien están secos, se notan húmedos en el interior. Si son muy húmedos, podríamos directamente utilizarlos sin hacerle ningún tratamiento previo. Si no, lo que conviene es hervirlos con un poquitito de agua, miel y algún licor o algún ron. Entonces, 2 o 3 minutos hasta lograr que se pongan un poco más tiernos, que son los que yo tengo acá y que ya están fríos. Los damascos generalmente vienen descarozados, entonces los podemos abrir y los dejamos así preparados. Y una vez con los damascos o chabacanos así listos, lo que vamos a hacer es una pasta con mazapán o pasta de almendras, con la incorporación de algunos pistachos molidos o de la pasta de pistachos. Porque existe una pasta de pistachos que viene muchas veces para uso de repostería, que la podemos mezclar. Si no les gustan los pistachos, directamente con el mazapán. Y si no, otra opción es utilizar el halvá, que es esa especie de turrón turco que va muy bien para esta preparación. No se olviden que es un poco de un corte oriental el hecho de utilizar justamente los damascos y demás, pues son frutas que tradicionalmente se utilizan en la pastelería de Medio Oriente. Entonces, a este mazapán con pistachos, nosotros lo vamos a cortar así en porciones y con eso vamos a ir rellenando los chabacanos, dándole la forma como de pequeños bombones. Lo interesante del color de los pistachos es que justamente más allá del sabor también tenemos todo el color. Vamos a tener el color naranja y el verde y después el de la masa. Por eso trabajamos justamente logrando esa oposición de colores. Bueno, el sabor es increíble. No se preocupen si no se cierran, porque después todos los va a absorber la masa. Y así entonces tenemos estos damascos rellenos. Y entonces, ¿qué es lo siguiente? Vamos a envolver cada uno de esos damascos con la masa estirada y fría. Acá tenemos la masa, entonces, una vez que está ya así estirada, vamos a ir retirando porciones de la misma y vamos a hacer una especie de esferas de masa que en el interior van a contener a uno de estos chabacanos o duraznos. Colocamos acá en el centro, cerramos y después le damos una forma así esférica. No se preocupen por la perfección porque después, como tiene polvo leudante, todo se va a unir en el horno. Es solamente ahora tratar de hacer todas estas esferitas hasta agotar la masa. Tenemos el molde, como siempre, en frío. Es un molde de 24 centímetros, pero es muy ancho. Tiene 10 centímetros en la base y 12 a 13 arriba y tiene unos 8 de alto. Entonces van a entrar muy bien acá estas esferas de masa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ponerlas apretadas, pero dejando siempre un poco de espacio para que el polvo de hornear después actúe ahí uniéndolas. Vamos a poner una base ahí
Vamos a apretarlas levemente con los nudillos y vamos a salpicarlas con azúcar de esta manera. No pongan mucho para que no se caramelice en los bordes, solamente un poquito. Pistachos, acá, para que quede también verde la unión de la masa. Y vamos a volver entonces con otras ahí. Nuevamente aplastamos un poco, espolvoreamos nuevamente con azúcar y los pistachos. Y vamos a colocar crema, unos 50 centímetros cúbicos de crema de leche, también podría ser manteca fundida, entre toda la torta. Y eso va a ayudar a la humedad y va a hacer que después en el horno crezcan y se una toda la torta. Por eso es importante respetar las cantidades de la masa para que no sea realmente una masa de tarta, porque si no quedaría todo muy rígido, sino que esto sea un budín así. Hay muchas fórmulas en la pastelería centroeuropea que hacen estos budines, rellenándolos con ciruelas y chocolate, con ciruelas y una pasta de nuez, en este caso con estos damascos o chabacanos, con todas las frutas que están pasas y conservadas en el invierno, rellenas y envueltas con una masa, a veces de levadura y en este caso con polvo leudante. Todo esto va a ir al horno. Y tengan en cuenta que en el horno tiene que inflar todo esto, entonces no puede ser un horno fuerte a 180, 190 grados, sino un horno más bien moderado bajo, 160 o 170 grados, y seguramente va a llevar unos 45 o 50 minutos. Entonces, colocamos en el horno Ormay, donde podemos observar un bello diseño e innovación, con todas las funciones para estimular al artista que llevamos dentro. Y ahora es el turno del budín hamburgués, que como les adelanté es un budín que va a tener como ingredientes de sabor chocolate, nueces y un vino de tipo Oporto. Creo que debe ser el pastel de cumpleaños que más he hecho en mi vida cuando no me dedicaba a la pastelería. Es una de las primeras recetas que aprendí, son esos pasteles, esas tortas ricas para los cumpleaños porque son prácticamente sabores que a todo el mundo le gustan. Parte de una base muy clásica de batir mantequilla con azúcar, en este caso 200 gramos y 200 gramos, azúcar blanca, manteca o mantequilla, y esto lo vamos a cremar muy bien. Los secos son los habituales. Tenemos 300 gramos de harina, tenemos 70 gramos de almidón de maíz y tenemos 30 gramos de polvo leudante. Tiene bastante cantidad de polvo leudante porque después tiene que levantar la masa un gran número de nueces y de pepitas de chocolate. Entonces tiene más de lo acostumbrado, porque generalmente para 300 gramos con 15 o 20 gramos estaríamos muy bien. En cambio acá tenemos 30. Por eso siempre les recalco que no compramos harina leudante, sino que usamos la harina común y pesamos el leudante para cada receta. Todo esto lo tamizamos bien y sacamos los últimos grumos que a veces quedan cuando está húmeda. Y acá vamos a agregar 4 huevos. A los 200 y 200 vamos a agregar 4 huevos. Vamos a bajar siempre los bordes de la manteca acá en el bol y vamos a tirar de a uno hasta lograr emulsionar bien esto. Y ahora a baja velocidad incorporaremos los secos. De a poco. Recuerden, si la batidora quizás no tenga fuerza, ustedes pueden hacer esto perfectamente en un bol con
una cuchara de madera o con una espátula rígida para tener la suficiente fuerza para poder integrarlo. Y acá le vamos a ir poniendo de a poco 250 centímetros cúbicos de vino tipo Oporto. Y después el resto se lo voy a integrar a mano. Entonces, una vez que tenemos ya el vino puesto ahí, voy a pasar la masa a un bol para agregar los tropezones a mano. Esto está listo. Continuamos agregando el Oporto y en forma manual lo vamos integrando. Y después tenemos preparados 150 gramos de nueces que están picadas gruesas y 150 gramos de chocolate. En vez de usar los chips, prefiero utilizar las monedas un poco más enteras, es decir, como chips más grandes. Si ustedes no consiguen el chocolate en trocitos, es muy simple. A partir de una tableta de chocolate, colocarla en el horno de microondas 10 segundos o 20 apenas, entonces va a estar mucho más maleable como para poder cortarlo sin que se astille. Es uno de los trucos. Y después los chips muchas veces se congelan para que entren en la masa congelados, entonces se mantienen con mucho mejor forma después en el interior. Entonces, masa ya lista. Voy a buscar el molde antes de integrarle estos tropezones. Molde en la heladera, con el rocío vegetal como utilizamos siempre. Como el molde tiene muchas idas y vueltas, un diseño así como bastante intrincado, lo conveniente es que si las nueces o el chocolate toca justamente esa parte, después se van a quedar pegados. Por eso es preferible poner una capa de masa sin los tropezones y después el resto sí con todo el interior. Por eso vamos a poner apenas un cuarto de masa, les diría acá, para que cubra perfectamente todos los bordes. Son pequeños detalles que a veces después hacen la diferencia en el desmolde de estos productos. Solo la base, que es lo que tiene más complicación. Después el resto está ok. Y acá entonces, listo eso, vamos a agregar los tropezones. Como ustedes saben, estas masas que son más blandas, cuando le agregamos una cantidad de frutas o de pequeños sólidos que van a quedar después suspendidos, es conveniente pasarlos por harina. Por eso es que tanto a las nueces como a las pepitas de estas de chocolate las paso un poco por harina para que después no se precipiten todas al fondo. Así que esto lo vamos a terminar de armar. Es un budín muy rico, muy aromático. No dejen de hacerlo porque hay niños, porque en realidad la mayor parte del vino, del alcohol que tiene el vino Oporto, que es muy poco, se va durante la cocción. No tiene ningún riesgo para los niños. Entonces de chico lo he comido y vean lo grande que he crecido y sin ningún tipo de problemas. Este es un molde de 26 centímetros de largo por 10 de ancho. Entonces es mucha la cantidad que va a alojar de masa, pero ahí está. Y siempre lo que yo les hago a las masas es hacia los bordes para que el centro quede un poco más bajo, así se cocinan parejo después durante el horneado. Es un budín normal en cuanto a la fórmula, entonces el horneado va a ser a 180 grados y en un molde de este estilo demorará unos 40-45 minutos. Si lo hacen en el molde de tubo central, les va a demorar menos, quizás en 30-35 ya esté listo. Tenemos acá desmoldado el budín hamburgués y acá tengo uno pequeño al cual le puse un dibujo de ganache y algunas nueces. Y entonces lo voy a bañar con un glaseado de chocolate con leche que lo hice con una parte de chocolate con leche y cobertura y el 10% de aceite. Es decir, se ponen 300 gramos de chocolate de cobertura con leche, 30 centímetros cúbicos de aceite de maíz o aceite de girasol y algunas nueces molidas
para que entonces podamos glasear por encima, cubriendo todo el budín. Entonces va a ir cubriendo las frutas, el diseño y los bordes. De esa manera lo podemos también conservar un poco más. Y como es un glaseado que no es solamente de chocolate, después va a permitir cortarlo, porque justamente el aceite va a hacer que no quede tan duro. Así que este lo vamos a terminar con el glaseado. Y este lo vamos a terminar con azúcar impalpable. Entonces va a revelar un poco las formas y le va a dar la terminación final. Listos para reunirse con el budín de damascos en la mesa. Y en este día de recetas de tradición, un poco Centro Europa representado con el budín de damascos secos rellenos, con el pistacho y con ese corte que tiene que es muy lindo. Y por otro lado, una de las primeras recetas que aprendí a hacer en pastelería cuando aún no me dedicaba y no pensaba que me iba a dedicar profesionalmente a esto. El budín hamburgués con las nueces, el oporto y el chocolate. Son recetas que siempre van a estar vigentes, son sabores que no pasan de moda. Es cuestión de empezar a dominar la técnica, animarse a seguir el paso a paso de cada una de las recetas y tener estos resultados que están a la vista, que van a ser atractivos para todo el mundo. Así que los espero. Seguimos horneando con Gros.